El ingeniero Carlos Colorado tiene muchísima experiencia, actualmente se desempeña como líder en el área de tecnologías de información en la clínica Limatambo, ha trabajado en muchísimas empresas aquí en Cajamarca y en varias empresas a nivel nacional. Eh, Le vamos a compartir un poco de la experiencia que ha tenido durante estos años en el tema de las tecnologías de información y vamos a dar inicio con él. Estimado Carlos, muchísimas gracias por colaborar con el capítulo de Sistemas, Computación e Informática y te dejamos en la palabra para poder empezar el webinar. Bien, buenas tardes. Gracias por la presentación, ingeniero. Para mí es un gusto y más que un gusto, un placer poder compartir con ustedes en este webinar. Agradecer a todos por su participación. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, y qué mejor oportunidad de poder capacitarnos y aprender mutuamente unos de otros, ¿no? Eh, Agradezco a la comisión organizadora, al capítulo de computación informática, al Colegio de Ingenieros en la sede de Cajamarca también. Y bueno, vamos a empezar. Espero que todos me estén escuchando fuerte y claro. No, espero que no tengamos inconvenientes con el ancho de banda y podamos seguir adelante con este webinar. Entonces, bien, eh, teletrabajo. A partir de la pandemia que inicia en Wuhan debido a la aparición de este virus que nos ha cambiado muchos escenarios, muchas formas de hacer las cosas, entra a tallar mucho este concepto, teletrabajo. Y la charla se denomina específicamente teletrabajo como estrategia empresarial en tiempos de crisis. Hay un dicho que traigo a la memoria que dice los grandes problemas crean grandes genios. Entonces, sobre eso, qué mejor oportunidad que utilizar este tipo de herramientas para seguir adelante con nuestras actividades y tratar de sacar adelante al país. Los dejo con un video. Bien, como podrán ver en el video, he tratado de más o menos ilustrar cómo es que la oficina en la que normalmente nos desempeñamos día a día y realizamos nuestras actividades desde el año 1980 a la actualidad ha cambiado drásticamente. Algunos que me escuchan, si yo menciono la palabra fax, quizás ni siquiera sepan de qué se trata, ¿no? Y muchas otras herramientas que eran parte de nuestro día a día y que complementaban cada una de nuestras actividades han ido desapareciendo en el tiempo para ser reemplazadas por dos herramientas principales, diría yo. Una computadora, una laptop que la podemos llevar a todos lados y un teléfono celular. Esas son nuestras dos únicas herramientas que hoy en día utilizamos para nuestras diferentes actividades. Ya no tenemos a la mano un periódico para enterarnos de las noticias del día a día. Ya no tenemos un libro físico, quizás en una biblioteca abarrotada para tratar de entender muchas cosas. No es necesario tener una cámara fotográfica, que tenía que utilizarse un rollo, un atlas, quizás un mapamundi, una calculadora, una libreta para tomar notas, entre otras herramientas que de una u otra manera se han vuelto obsoletas
y como podemos ver en el video, han sido reemplazadas y han cambiado nuestra forma de trabajo de día a día, y a la vez que nos han dado mucho valor agregado a nuestras actividades. Bien, en ese escenario la pregunta es, ¿cuándo es que la humanidad empieza a hablar de teletrabajo? Sucede que en el siglo XX, y por eso la introducción hablábamos de las crisis, de una manera de hablar un poco de las crisis que la humanidad ha pasado. Estamos en una crisis, y cuando la humanidad ha pasado crisis es allí donde han salido ideas innovadoras, han salido genios, por decirlo entre comillas, que han dado soluciones y han optimizado la forma de hacer las cosas. En el año 1973 se sucede la crisis del petróleo. Parecía increíble, pero el mundo se quedó sin petróleo, ¿sí? Si montamos esto al, al problema que causó, las empresas obviamente no podían realizar sus actividades tal y como lo venían desarrollando en base al consumo de este insumo no renovable, y generaba inconvenientes para trasladar a su personal, para trasladar a su mercadería, para poner en marcha la diferente maquinaria que era parte de sus actividades y parte de la cadena productiva de muchas empresas. Entonces, como el mundo se quedó sin petróleo, eh, teníamos que ver la forma de seguir desarrollando nuestras actividades, los que en su momento tuvieron que enfrentar esta crisis, y sale este señor que su nombre es Jack Niles. Él es físico y trataba inicialmente de buscar un compuesto alternativo al petróleo, pero no se le ocurrió mejor idea a él de no ir a buscar una solución basada en el insumo, en el petróleo. Entonces es allí donde el señor Jack Niles piensa y dice, mejor, ¿por qué llevar el trabajo, por qué no llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo? Bajo esta forma de pensar, bajo este pensamiento, es que empiezan a salir términos que ya traen y que definen el teletrabajo. Y él acuña este término telecommuting, que lo podemos interpretar como teletrabajo, teleempleadores, oficinas remotas, trabajo en casa, trabajo distribuido, centros de teletrabajo. Y a partir de esta innovación que hace este físico, Jack Niles, nos permite sentar las bases del teletrabajo. Entonces, no estaban pensando en una solución común y tradicional de tratar de ver una alternativa al petróleo, sino más bien hacían gala de su sapiencia y de tratar de ver por otro camino, como se dice, tratar de encontrar solución al problema. Mucha resistencia en su momento a este tipo de actividades, porque quizás en ese momento, ustedes saben, no teníamos la tecnología de hoy en día. Sin embargo, a partir de 1980 ya estaba en auge el tema de la computación y la informática. Nace el protocolo FTP, es una tecnología, por llamarlo así, que nos permite el intercambio de archivos de gran tamaño. Entonces, en ese escenario ya se estaban facilitando las cosas y empieza a hacerse uso masivo del Internet. El Internet empieza a sentar sus bases sólidas, ya es de uso de mayor accesibilidad, por decirlo así, a la gente, a las empresas, y ven en el teletrabajo una oportunidad que les permitiría a ellos seguir desarrollando ciertas actividades sin depender tanto del petróleo. Ya en los años 1990, el uso del Internet se hace masivo. Grandes países o la mayoría de países en el mundo ya tenía acceso a este tipo de facilidades, a este tipo de tecnología. Año 1997 aparece, creo que todos conocemos esta gran empresa, Google. ¿Quién no usa Google hoy en día?
En el año 1997 es que aparece. Luego aparece Amazon, es una tienda virtual. Sus inicios son en los años 1990 también. Y una herramienta que lo utilizamos día a día, que es el correo electrónico. Entonces, si sumamos el Internet, herramientas como Google, herramientas como Amazon, más el correo electrónico, ya hace creíble la posibilidad de que la gente pueda hacer actividades cotidianas, actividades que normalmente las hacían en la oficina, las haga en casa o las haga no necesariamente en la oficina o en el centro de trabajo. También en esos años aparece una solución de Microsoft, este grande, el famoso Messenger. Creo que una buena cantidad de los que nos escuchan y están con nosotros en esta charla saben a lo que nos referimos. Microsoft Messenger, que ya no está activo actualmente, pero tenía muchos usuarios y tenía muchos usos, tanto para el ocio e incluso para las actividades empresariales. En paralelo, también tenemos una plataforma de conversación, de chat, porque así es, que tampoco está con nosotros, me parece que ha evolucionado, pero es de poco uso en el Perú, por ejemplo, el ICQ, que también es una plataforma de chat, pero ya no es utilizada actualmente por nosotros. Sigue vigente, pero ya no es utilizada. Es un chat un poco desfasado. Y la evolución del mundo, de las tecnologías, y de cosas así como las que acabamos de mencionar, ya hicieron uso masivo de la famosa laptop, ¿sí? O computadora portátil, y también se hizo masivo el uso de celulares. Años anteriores, para poder comunicarte con otras personas, tenías que ir a un teléfono fijo para poder llamar e interactuar con otras personas. De igual manera, querías utilizar una computadora, tenías que ir a una computadora de escritorio, ya sea que esté en tu domicilio o ya sea que esté en la oficina donde uno trabajaba. Sin embargo, ese concepto poco a poco, con la emergencia de nuevas tecnologías, fue cambiando drásticamente, ¿sí? Ya en el año 2001, los que ven esta imagen saben a qué nos referimos. Año 2001, el 11 de septiembre, lamentablemente, sucede terroristas del Medio Oriente realizan el ataque a las Torres Gemelas. Lo hacen a través de aviones. El World Trade Center se vio seriamente afectado, miles de vidas perdidas, miles de empresas tuvieron que paralizar sus actividades. Sucedió que se dio en el día a día incertidumbre de saber qué podía pasar, el miedo de que aparezcan más ataques, hizo que la gente tenga ese temor de poder regresar a la oficina a trabajar o de que estos empleados, estas empresas se instalen en otras locaciones y puedan tratar de seguir realizando sus actividades del día a día. Con la aplicación del teletrabajo, en ese momento estamos hablando del año 2001, se vieron resultados muy beneficiosos para estas empresas porque la gente se quedaba en su casa, la poca gente que quedaba de las empresas pertenecientes a estos grupos grandes poderes económicos, se quedaba en su casa y se le daba las facilidades para que puedan realizar las actividades que normalmente realizaban en casa. Perdón, en la oficina, ya lo realizaban en casa. Trajo muy buenos resultados. Entre el año de 1998 y el año 2002, en Argentina sucede una crisis y llegaron a una tasa de desempleo de hasta el 20%. ¿Qué sucedió? No habían fondos, la gente no tenía posibilidades de empleo, el gobierno no sabía qué hacer. Entonces, en ese escenario, ya teníamos muchas herramientas, así como Google, Amazon, entre otras, que nos permitían
desarrollar N actividades. ¿Qué hizo la gente en Argentina? A través del uso de estas herramientas, empezó a desarrollar productos o a generarse su propio trabajo. Entonces la dependencia de una empresa ya no era tan necesaria y esto ayudó a este país a salir poco a poco de esta crisis. Entonces, como Paraguay era un comerciante directo con Argentina, al verse Argentina sumida en una crisis, entonces Paraguay tuvo que ver otras oportunidades de negocio con países vecinos y con países de todo el mundo, y es donde en Latinoamérica empieza a acuñarse el término de comercio electrónico. Estamos hablando del año 2005 aproximadamente. Y ya en ese entonces la gente se empezaba a dar cuenta que desde su casa podía desarrollar N actividades gracias a la presencia del Internet y gracias a las herramientas que podían encontrar en Internet, muchas de ellas gratuitas y de fácil acceso y de fácil uso. Y si vamos al otro lado del mundo y yendo a experiencias sobre teletrabajo y las facilidades y las ventajas que esto puede brindar en el día a día, en España, en el año 2006, el gobierno crea el plan Concilia. ¿Y de qué se trata esto? El gobierno evaluó que muchos de sus trabajadores no tenían la concentración, no generaban la productividad necesaria y no desarrollaban sus actividades como debía ser. Porque tenían problemas en casa, tenían problemas del índole familiar, tenían actividades que no podían cubrir debido a la carga laboral que tenían. Entonces tratan de conciliar, como su nombre lo dice, entre la actividad laboral y la actividad familiar. ¿A quiénes estaba enfocado este plan? Este plan Concilia trataba de que no era otra cosa que el empleado solicitaba un permiso, por llamarlo así, para poder asistir ciertas horas al trabajo y ciertas horas estar en casa atendiendo otras actividades para que puedan cubrir esa necesidad que tenían no cubierta en la familia. Ya sea en la familia, había gente, padres menores, padres de hijos menores de 2, 3 años, de hijos recién nacidos que no podían sobrellevar esa carga. Entonces, bajo este escenario, el gobierno dio esas facilidades y también se aplicó a gente que tenía padres mayores, muchas veces postrados en cama, padres mayores que necesitaban atención del día a día, u otras actividades del índole familiar y personal. ¿Qué lograron, ¿Qué lograron con este proyecto? 9.572 trabajadores del gobierno se acogieron a este plan y lograron incrementar la productividad en aproximadamente un 13%. Y no solo eso, sino que mejoraron el nivel de las actividades, la calidad de trabajo. Ya no hablábamos de simplemente cumplir un horario, sino que se trabajaba obviamente por objetivos. Y ahí hay un paradigma que se tiene que romper en muchas empresas, de que necesitan que el trabajador esté sentado N horas y sobre eso piensan que están cubriendo objetivos. El teletrabajo trata de romper esos paradigmas y una de esas actividades que son base para que el teletrabajo siga en marcha y tenga éxito es el logro de objetivos, no el cumplimiento de horarios. Vayamos a nuestra región, a Latinoamérica, y vamos con nuestro país de Colombia. Si hablamos de nuestra región Colombia, en normatividad y en experiencias y en proyectos relacionados al teletrabajo están muy por delante de nosotros.
ellos empiezan a trabajar y a sentar las bases del teletrabajo, la normativa y todo lo necesario en el año 2008. Crean la ley 2221 que regula las condiciones de teletrabajo. Además, con el soporte de una organización encargada de tecnologías de la información, llevan adelante muchas actividades. Desde ese entonces, una resaltante es el Foro Internacional de Teletrabajo, que lo vienen desarrollando desde el año 2014. Según lo que he podido ver, actualmente ya está en su versión cuarta. Y tienen mucho que enseñarnos a nosotros, mucho expertise. Incluso una de las experiencias que tuvieron o que han tenido con buen éxito es aplicar el teletrabajo a presidiarias calificadas que podían desarrollar el teletrabajo desde la prisión. Parece increíble, pero pues lo han logrado hacer, ¿no? Yendo un poco más arriba, como se dice, podríamos hablar de Estados Unidos. En el año 2010, ellos se preocupan un poco más por este tema y crean la ley de mejora del teletrabajo. En ese escenario, muchas empresas se acogen a esta metodología de trabajo y logrando resultados increíbles, ¿sí? Sobre todo en la mejora de la productividad. Y bien, la pregunta es, ya sabemos cómo está el mundo o cómo es que nace teletrabajo gracias a Jack Niles a partir de una crisis, ¿sí? Ya les hice saber más o menos un resumen de algunos países. Obviamente hay muchos más países que están aplicando teletrabajo. Hay empresas que ya oficialmente lanzan sus convocatorias para teletrabajo. Una de esas es Disney World. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos en Perú? ¿Qué está haciendo nuestro país para impulsar el teletrabajo que se ha demostrado que trae muchos beneficios, sobre todo en el tema de la productividad, y permite a las empresas seguir desarrollando sus actividades en épocas de crisis? Y lamentablemente estamos en época de crisis. Entonces, si hablamos de Perú, para que vean más o menos un poquito de estadísticas, cómo estamos, el 79% de la población en Lima, puntualmente, utiliza transporte masivo, transporte público para trasladarse a su trabajo. Un 9%, un auto particular o taxi. Y solo el 6% bicicleta y motocicleta, ¿sí? Y haciendo la pregunta, ¿cuánto tiempo tardas a diario para ir y regresar del teletrabajo? Parece increíble que más del 40% de trabajadores se demoren más de una hora. Esto es, creo que esta cifra en los últimos años se ha incrementado más todavía. El 30% entre 45 minutos y una hora. El 21% tiene la suerte de que se traslada al trabajo en menos de 30 minutos y hay un 9% considerable que para trasladarse a tu trabajo lamentablemente utiliza más de 2 horas. Si multiplicamos en una jornada de lunes a viernes, son un promedio de 10 horas perdidas en el tráfico que podríamos fácilmente utilizarla para nuestras actividades familiares u otro tipo de actividades. Pues bien, ¿cómo está el acceso a herramientas? Ustedes hemos podido ver que una de las variables críticas para implementar el teletrabajo es la tecnología, ya sea el acceso a Internet o el uso de un teléfono celular. En el Perú, el acceso
a un dispositivo móvil o celular hasta, según las estadísticas del INEI del año 2018, tiene el 90.6% de la población peruana tiene acceso a un teléfono celular. El 90.6% de hogares en el Perú tiene acceso a un teléfono celular. Y acceso a Internet con una computadora, también al año 2018, estamos hablando del 59.2%. Todavía aquí hay mucho que hacer. Hay muchas zonas vulnerables, zonas que ni siquiera tienen acceso a una computadora. Y el mejor ejemplo hoy en día es la situación que estamos viviendo por el COVID-19. El gobierno lanza el programa para Aprende en Casa, para llegar a la mayor parte de la población y pueda de alguna manera tratar de seguir estudiando. Pero muchas críticas por el hecho de que hay mucha gente todavía que lamentablemente no tiene acceso a Internet y la disponibilidad también de una computadora, ¿no? Entonces, este es un pedido de la población de hace mucho tiempo. Proyectos relacionados a salud están estancados justamente por esta variable, porque no, lamentablemente no todo el Perú tiene acceso a Internet. Pero hay un 59.2% que es alentador, es decir, no estamos tan mal, por decirlo así. ¿Y qué han hecho nuestras autoridades respecto al teletrabajo? En el año 2015 se promulga la ley 30036. He podido repasar un poquito la ley, hemos consultado también con unos abogados, algunos abogados especialistas en este tema, y les transmito el comentario que me hicieron llegar en su momento. La ley en el Perú respecto al teletrabajo no está muy adaptada a nuestra realidad. Hay muchas aristas todavía que se tienen que enfocar, hay muchas variables que considerar que no se adaptan a nuestra realidad. Y un punto crítico ahí es la flexibilidad en la aplicación de la ley. Los empresarios todavía tienen paradigmas que deben romperse, entender un poco más respecto a los beneficios del teletrabajo. Todavía hay mucho que hacer en este escenario. Muchas empresas es difícil llegar a los niveles superiores y hacerles saber cuáles serían los beneficios tanto en productividad como en comportamiento del trabajador y otras variables que también podrían sumar a la empresa. Y sin dejar de lado el tema de ahorro de costos. Hay muchos costos ocultos en el desarrollo de actividades de un trabajador en el centro, en la oficina de la empresa, por decirlo así. Entonces, la ley lamentablemente aún no nos permite, según lo que me han comentado los especialistas, yo no soy especialista en derecho, ¿sí? Sino que hice la consulta, se los comento y si de repente por ahí hay cositas que no las hemos previsto, pues veremos en qué estado real está esta situación, ¿no? Si por ahí quería investigar un poco y queríamos saber, hay empresas que ya aplican el teletrabajo, pero lo hacen a su manera y son empresas, la mayoría son empresas privadas. Sin embargo, de parte del gobierno quiero felicitar al Indecopi desde esta tribuna, puesto que es la única entidad gubernamental que ha aplicado el teletrabajo ya dentro de sus operaciones. Ellos han lanzado un piloto, inicialmente lo hicieron en el año 2018, ya me parece que están en la tercera etapa. Ellos apuntaban en su momento al año 2021 tener el 30% de su mano de obra o de sus trabajadores teletrabajando, con las condiciones adecuadas, obviamente, ¿no? Y los resultados de este piloto, de este proyecto que lanzó Indecopi, han sido favorables, han sido muy buenos y creo que es el referente para empresas o para otras entidades gubernamentales y para empresas, ¿por qué no?, del sector privado,
porque ya están experimentando, ya saben más o menos por dónde ir, ya saben qué no hacer y ya saben cómo enfocar las diferentes adversidades que se pueden dar en la implementación de un proyecto de teletrabajo. La productividad de los trabajadores aumentó en un 12%. Hablamos de una estadística que la gente pierde tiempo, perdemos tiempo en movilizarnos de un lado a otro. A la semana, los trabajadores de 58 horas perdidas en el tráfico se transformaron a 11 horas. ¿Sí? Para el trabajador, puesto que muchos de los trabajadores, o la gran mayoría, no almorzaban en casa por obvias razones, sabemos que entre el almorzar o tomar algún alimento fuera de casa, obviamente es más costoso. Almorzar cerca de la oficina, almorzar en la oficina tiene otros costos que muchas veces no los vemos, ¿sí? Para el trabajador, este escenario de desarrollo de actividades le generó hasta 400 soles de ahorro mensual. Por otro lado, la empresa también ahorra. Hay costos que no vemos: agua, luz, servicios, espacios físicos, tener una oficina, tenerle vigilancia y otras cositas que ya son servicios generales, que generalmente están dentro del rubro de servicios generales. Permitieron en este escenario generar 18 soles de ahorro por trabajador, en promedio, ¿no? Hay algunos que más y otros menos. Y la pregunta fue a quienes aplicaron este nuevo escenario, este nuevo esquema de trabajo. Este escenario aplicaba, o quienes podían postular, solicitar, aplicar el teletrabajo, podían hacerlo padres de niños pequeños o de recién nacidos, personas o trabajadores que tenían adultos mayores a su cargo. Ustedes saben ya que los adultos mayores necesitan otro tipo de cuidados, muchas veces, más que cuidados, es atención médica. Entonces es un poco complicado, algunos deben saberlo, trabajar y a la vez estar pendiente de nuestros familiares, de nuestros adultos mayores, ¿no? ¿Y quiénes más podían aplicar? Aquellos trabajadores que vivían a más de 1.5 horas de traslado de la oficina. Entonces, para este tipo de personas que cumplían estos requisitos es que se ha aplicado o se ha puesto en marcha este piloto. Y bien, no hay mayor discusión al respecto. Al contrario, como decía en un momento inicial, felicito y saludo la iniciativa de Indecopi, puesto que nos está demostrando que en el Perú, a pesar de que, como les decía, nos manifestaron que la normativa todavía no era muy clara o tenía muchas aristas que resolver, si era factible, si es posible aplicar el teletrabajo. Y aquellos trabajadores, obviamente, que solo realizaban labores administrativas. No se podría, esa es una de las variables a considerar dentro del teletrabajo. No todos los trabajos que se desarrollan en una empresa pueden aplicar a teletrabajo. Hay que hacer una evaluación, hay que tratar de medir con resultados fehacientes, objetivos, que realmente se está haciendo una labor efectiva. Y por otro lado, es importante la participación de las TICs, tecnologías de la información, y alguna herramienta, porque obviamente no se trata de ir a la oficina y trabajar como mejor puedas, ¿no? Deberíamos tener una herramienta o una plataforma que soporte este tipo de actividades que desarrolla el trabajador desde casa y poder además llevar un control. Entonces, Indecopi nos ha demostrado que sí es posible, pero como les decía, las empresas que han tomado la iniciativa desde hace un buen tiempo son empresas privadas. El gobierno, Indecopi, lo está haciendo y enhorabuena. Esperemos que más empresas o más entidades del gobierno se sumen a este tipo de escenarios de trabajo.
Bien, les dejo aquí una lista de algunas empresas que he podido identificar o que tengo contacto con algunas de ellas que sé que aplican el teletrabajo, están declarados sus trabajadores porque la normativa pide que la ley especifica que si alguien está en el escenario de teletrabajo, lo declaras como teletrabajo, tiene que ser como tal, y hay muchas condiciones que se deben cumplir. Ahí es donde hay ciertas observaciones a la ley y, y bueno, todavía hay un trabajo que hacer, ¿no? Todavía no está muy afinado ese tema. Sin embargo, en el Perú, a la fecha, tenemos 1.734 teletrabajadores declarados como tal, ¿no? Con las condiciones que especifica la ley y haciendo, obviamente, generando un mayor efectividad y todas las variables que ya estamos, el resultado en las empresas que estamos mencionando. Hay 3 pilares para poner en marcha un proyecto o implementar el escenario de teletrabajo, ya sea en una organización o en una organización gubernamental o en una empresa, ¿no? Primero, que obviamente no tienes que estar en la oficina del empleador, tiene que haber distancia, lo que le llaman, ¿sí? Segundo, de que debe estar cubierta tu remuneración, ¿sí? Ya sea, se tiene que hacer un acuerdo entre el empleador y el teletrabajador, ¿no? Yo tengo que hacer esto y por eso me corresponde una remuneración mensual, una remuneración variable, ya eso es parte de la negociación entre el empleado y el empleador, ¿no? Y otro de los pilares que para que esto se lleve a cabo y funcione bien, tenga éxito, es una herramienta. Necesitamos una herramienta, tiene que ser tecnológica, obviamente, que nos asegure que el trabajador está cumpliendo sus actividades. Esa es una. Dos, el requerimiento que debe cubrirse también es el tema de coordinación. No por el hecho de que estés trabajando desde casa, significa que vas a trabajar aisladamente. Se tiene que seguir dando ese escenario de trabajo en equipo. Se tiene que seguir dando el escenario de colaboración, se tiene que seguir dando el escenario de coordinación con los otros trabajadores. No puedes trabajar aisladamente, ¿sí? Y bajo este escenario, cuando las organizaciones aplican un escenario de teletrabajo, hay un antes y un después. El antes exige o exigía que los horarios sean rígidos, que tú como trabajador o empleado tengas que cumplir un horario, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, etc., etc., etc. ¿Sí? Necesitaban, el empleador tenía que estar eh, viendo permanentemente al trabajador, ¿no? El hecho de que lo tengas en la oficina te aseguraba que, entre comillas, hay un paradigma ahí, de que el trabajador estaba cumpliendo sus labores, pero ya sabemos que muchas veces no es así. El uso también de las computadoras, las herramientas de trabajo, principalmente la computadora, tenía que obviamente estar en la oficina. El empleador necesitaba sistemas de monitoreo y control físico, el famoso registro de la asistencia, el coordinador que tenía que estar pasando lista, verificando que estés en la oficina, que estés allí frente a la computadora y en situaciones que se daban así. Y además, las reuniones laborales, las de coordinación o las que se tenían que hacer, tenían que estar sujetas o limitadas a los encuentros físicos, a las áreas propiamente dichas, ¿sí? Y en muchos casos ya volviéndose improductivas las reuniones porque no había un orden y los resultados que muchas veces esperaban de esas reuniones no eran los esperados, ¿no? Y no solo eso, sino que los acuerdos de las reuniones se
pasaba un tiempo, se tenía que hacer el acta, o se tenía que hacer el acta después, designar a un trabajador o a un responsable de que emita esa acta, luego hacerla firmar, un proceso medianamente burocrático, pero con tiempos desperdiciados. Y hoy en día, si hablamos de teletrabajo, ¿cómo funcionarían las cosas? Los horarios ya tendrían que ser flexibles. La recomendación de mi parte es que si desean llevar adelante un proyecto de teletrabajo, no sea una labor en casa al 100%, sino que haya un mix de actividades. Actividades para las que tienes que ir a la oficina a hacer coordinaciones, y actividades que sí las puedes desarrollar en casa. Entonces los proyectos y la puesta en marcha de este tipo de situaciones ha funcionado bien, iniciando por un esquema, por un escenario mixto. Hoy en día tú también vas a poder trabajar desde cualquier lugar. No necesitas estar frente a una computadora, por ejemplo, para responder un correo. Entra a tallar un término, bound your own device, llevar tu propio dispositivo. Puedes trabajar con tu laptop personal, puedes trabajar con tu celular. Ya no es una limitación, repito, el estar en la oficina. Lo mejor de todo para el empleador es que tú vas a trabajar por resultados. Tú vas a ver la forma de cumplir ese objetivo. Y otra ventaja que ya se viene dando hoy en día es que las reuniones no se van a limitar al espacio físico, ¿sí? Tenemos de repente una empresa, una MIPE, una empresa pequeña que no tiene las suficientes, o no tiene el auditorio adecuado, no tiene los espacios adecuados para realizar las reuniones de coordinación o las reuniones con todos los trabajadores. Eso limitaba muchas veces a las reuniones. En este escenario se pueden realizar reuniones virtuales y ya con participantes ilimitados. Respecto a cómo ha evolucionado el teletrabajo, quiero dejarles como referencia 3 libros en español de nuestros vecinos. Uno es de Colombia, otro es de España, no es tan vecino nuestro, pero está ahí y ha realizado una muy buena investigación. Hay proyectos interesantes como el Plan Concilla en España, y Argentina también, que no se ha quedado atrás. Si desean, les voy a dejar mi correo para facilitarles. Tengo estos libros para hacérselos llegar, o también se lo pueden encontrar en la web. Buscamos nada más libro blanco del teletrabajo, y ahí vamos a tener estas 3 opciones que son y están muy, muy didácticas para enmarcarse un poco más en el tema. Bien, ya vimos un poquito de historia del teletrabajo, ya vimos un poquito de normativa en nuestro país, y la pregunta es, ¿cómo empezar? Si yo estoy interesado en desarrollar o cambiar mi metodología de trabajo en mi organización, ¿qué necesito? ¿Sí? Hablábamos de los pilares. Uno es distancia, ¿sí? No hay mayor complejidad. Otro es el tema de remuneración, que obviamente tendrías que conversarlo con tu empleador. Y un tercer pilar, hablábamos de una plataforma o de algo que nos asegure que realmente estamos trabajando, estamos colaborando o estamos haciendo las cosas. En ese escenario, les quiero dejar la siguiente frase, la siguiente reflexión de Robin Sharma. Toma nuevas decisiones, porque con esas nuevas decisiones es que vas a obtener nuevos resultados. Y con esos nuevos resultados te transformarás. Tengo la fe de que en esta época de crisis, primero superar esta crisis, y segundo, que muchas empresas en el Perú cambien ese paradigma
de que tienes que ir a la oficina para trabajar. Espero que el teletrabajo se difunda más y se aplique en más organizaciones. Y quién más que ustedes para iniciar proyectos así. Y bien, el tercer pilar les hablaba de que necesitamos una plataforma o una herramienta que nos asegure o que nos permita realizar el trabajo desde casa. Les presento una herramienta que la uso y que me parece muy buena, es Microsoft Teams. La ventaja hoy por hoy en esta pandemia es que Microsoft ha liberado esta plataforma. Ustedes pueden ingresar a la web, suscribirse y utilizarla gratuitamente, tanto para empresas privadas, empresas comerciales que tienen fines de lucro, para empresas sin fines de lucro, organizaciones, perdón, y también para el entorno educativo, ¿sí? Es gratuito y todavía pueden suscribirse, y esta herramienta es de uso masivo. Hay millones de usuarios que se han suscrito, y sobre todo por la practicidad y la facilidad de uso. No necesitamos para el uso ser expertos o eruditos en temas de manejo de herramientas informáticas. ¿Y cuáles son las características de esta herramienta? Vamos a verlas para ver cómo nos va a facilitar el trabajo desde casa, o cómo es que Microsoft Teams nos puede facilitar la implementación del teletrabajo. Es una herramienta que genera un espacio de trabajo que está basado en chat, ¿sí? ¿Quién no usa hoy en día una herramienta de chat tipo WhatsApp? El WhatsApp incluso ya se ha convertido en una herramienta de coordinación de trabajo, ¿sí? Dos, te permite agrupar las cuentas de los usuarios en equipos, ¿sí? Esa es una ventaja. Supongamos una manufacturera tiene el área de ingeniería, tiene el área de producción, tiene el área de logística, tiene el área de facturación, tiene el área de ventas. Si bien es cierto, todos en algún momento tienen que coordinar, pero las áreas de por sí, independientemente, tienen que hacer sus coordinaciones internas, ¿sí? Con su jefe de área, con su coordinador y obviamente con los empleados. Y hay cosas que son propias de determinadas áreas que no tienen nada que ver con otras áreas. Entonces, Microsoft Teams permite esa personalización, ¿no? En este escenario en el que vamos a trabajar en una plataforma digital, necesitamos cubrir la parte legal de la Ley de Protección de Datos, y además de asegurarnos que la información de la empresa, porque obviamente se va a manejar información sensible en este escenario, necesitamos cubrirnos en temas de seguridad y en temas legales también, ¿sí? Esta herramienta permite cubrir ISO 27000, SOC y entre otros ISOs y escenarios que permiten asegurar la seguridad de la información, ¿sí? Otra de las ventajas de esta herramienta es que permite no solo realizar reuniones. Tenemos N herramientas que permiten realizar reuniones, ¿sí? Que están en el mercado, que son gratuitas y de fácil uso también, ¿sí? Pero Microsoft Teams nos permite realizar reuniones inteligentes. ¿Por qué? Antes de la reunión podemos cargar archivos relacionados al tema que vamos a tratar. Podemos, antes de realizar la videollamada, ir conversando con los posibles participantes. Y además, podemos ir subiendo información de los participantes. Durante una reunión, en paralelo, ¿sí? Podemos estar conversando por chat, tomando anotaciones, similar a la herramienta que estamos utilizando, como Zoom. Podemos compartir escritorio para presentaciones, aplicaciones
está en desarrollo todavía, aunque esto es, en realidad, acá en la diapositiva lo tengo como una funcionalidad próxima, pero la grabación de las conferencias ya está disponible. Lo hemos estado probando con unos amigos y sí se pueden grabar las conferencias. Y algo que es un golazo, por decirlo así, es que permite traducir las reuniones. Hay empresas que tienen que coordinar con sedes del extranjero y viceversa. Y todavía a estas alturas, muchas veces el idioma es, en algunos casos, una barrera, ¿sí? La herramienta permite hacer una traducción automática de lo que los interlocutores están diciendo. Y una vez finalizada la reunión, permite, esto ya también está disponible, realizar una transcripción de repente de toda la reunión, ¿sí? Permite, después de la reunión, queda un historial con el video y ustedes pueden seguir conversando, subir archivos y entre otras actividades. Puedes hacer llamadas de voz solamente, puedes contratar un proveedor de servicio de telefonía y el usuario a través de la plataforma de Teams, de Microsoft Teams, puede hacer llamadas a celulares, llamadas internacionales u otro tipo de llamadas. Otra funcionalidad que la tenemos disponible y que se ha integrado, la tenemos disponible hace buen tiempo en plataformas, es la colaboración en documentos. Podemos tener un documento, se me ocurre el proyecto de lanzamiento del nuevo producto o del nuevo servicio dentro de 6 meses. Podemos elaborar un documento y sobre ese documento, como los estoy poniendo aquí en las pantallas, pueden un trabajador hacer el párrafo 1, otro trabajador hacer el resumen y generar el entorno de colaboración. No es necesario, repito, que estén interactuando en una sola locación física, ¿sí? En resumen, Microsoft Teams les permite colaborar, generar entornos de trabajo virtuales a través del chat, a través de videollamadas y a través de videoconferencias que se pueden realizar en cualquier momento, ¿no? Otra de las ventajas también, si hablamos técnicamente, es el uso adecuado del ancho de banda. Está optimizado para entornos donde no hay un buen internet, por decirlo así. Esa es otra de las ventajas. Es multidispositivos. Puedes acceder a Microsoft Teams desde tu computadora personal, desde una tablet o incluso desde tu celular. No hay barreras que hoy en día no te dejen trabajar con esta herramienta. Y hoy por hoy, Microsoft Teams también está disponible para instituciones educativas. La ventaja de esto es que tiene todas las funcionalidades y todas las herramientas que acabamos de mencionar y de acceso libre, de acceso gratuito. Solo hay que hacer un procedimiento de demostrar que la herramienta se está instalando para una entidad educativa. Ya sea, no hay diferenciación en entidad particular, entidad del gobierno o entidad pública, como se dice, entidad educativa, y se puede implementar también con muchas más ventajas en este escenario, ¿no? Hoy en día que estamos en esta pandemia del COVID-19 es más que necesario. Permítanme, eh, voy a cargar Microsoft Teams para hacerles un pequeño demo nada más de cómo funciona esta herramienta. Ahí está. ¿Sí? Como les decía,
es, es de fácil uso, no hay mayor complejidad aquí, ¿sí? Permite hacer seguimiento de todas las actividades que se realizan en la plataforma. Tiene herramientas chat, ¿sí? Acá, por ejemplo, para los que utilizan Trello es tema netamente técnico para realizar actividades de programación. Disculpe, ¿podría compartir la pantalla activa? No estamos, parece que estamos... Ahora sí. A ver. A ver, deme un segundo, algo pasa por aquí. A ver, deme un segundo. Escoge solamente Teams. Ok. Ahora. Ahora sí está. Listo, gracias. Bien. Ahora sí, correcto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por hacérmelo saber. Bien. Les decía, es una herramienta de fácil uso, basada en chat. Aquí tengo muchos chats de unos amigos, una empresa me han facilitado su plataforma para poder trabajarlo. Son actividades tipo Facebook, donde la plataforma te va notificando qué actividades se están realizando, ¿no? Acá tenemos una llamada, por acá tenemos un mensaje y otras actividades, ¿no? Por acá acá habíamos subido un archivo, una imagen, por ejemplo, y todo se queda registrado ahí. Por otro lado, tenemos el chat, quien hoy en día no maneja una herramienta chat, ¿sí? Les mencionaba que tenemos que armar equipos de trabajo por áreas, obviamente, ¿no? Entonces, en ese escenario necesitamos armar equipos de trabajo. Esta es la parte donde podríamos armar los equipos de trabajo y, como les decía, no todos los trabajadores tienen que tener acceso a todos los equipos. Permite manejar una agenda, ¿sí? Vamos a simular una llamada. ¿Sí? La plataforma está iniciando la llamada y yo aquí puedo agregar participantes, ¿sí? Es decir, necesito reunirme en este momento con ustedes o con los miembros de mi equipo, por ejemplo. Y ahí está, yo ya entré a la videollamada y me faltaría agregar al resto de participantes. Tenemos por aquí un chat. Aquí está el chat, ¿sí? Y todo se va registrando. Les decía en su momento, podemos grabar también la reunión, ¿sí? Podemos agregar notas, ¿sí? Aquí está cargando la herramienta que nos permite tomar notas. La llamada sigue, yo puedo estar realizando otras actividades, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, he subido dos archivos, ¿sí? Uno lo subí el día 26 y otro lo he subido ayer para estar haciendo unas pruebas. Estos mismos archivos, si me preguntan, ¿está disponible solo en tu computadora? No, son archivos que los he subido justamente para colaborar con los miembros de mi equipo. Y si yo abro este archivo, voy a poder primero visualizar el archivo y a la vez voy a poder editarlo. Como si fuese mi Excel, ¿no? Entonces, aquí yo puedo incluso trabajar ese documento en una herramienta chat. La funcionalidad de llamada está ahí. Los miembros de mi equipo. Puedo crear grupos de llamadas y si, por ejemplo, en algún momento alguien me llamó y yo no estaba disponible, o estaba en una reunión, estaba en una videoconferencia, mi compañero de trabajo me puede dejar
un mensaje de voz, igual que un servicio de telefonía común y tradicional, ¿no? Y sobre eso, sobre estas funcionalidades básicas, podemos implementar la funcionalidad del teletrabajo. Bien. Denme un segundo. Vamos a cerrar esto. Y vamos a continuar con la presentación. Disponible, repito nuevamente, para entornos educativos. Hicimos la demo, ¿sí? Les dejo estas ventajas que, a modo de resumen, optimización de actividades tanto personales como laborales. Tú puedes administrar tu tiempo. Hay que ser un poco ordenados en este escenario. Es cierto, el hecho de estar en casa muchas veces nos vuelve un poco flojos, ¿no? A ver. Eso es para el trabajador. Permite conciliar entre la vida personal y familiar. Tenemos menos absentismo porque ya la gente está enfocando sus problemas familiares y personales. Reducimos el estrés, ¿sí? Ahorramos tiempo en desplazamientos. Ustedes saben, somos conscientes de que los tiempos perdidos en desplazamientos nos generan muchos inconvenientes. Por otro lado, mejora el ambiente de trabajo. No tenemos interrupciones, las típicas interrupciones que normalmente tenemos en la oficina, ¿no? Ahorro, ya les puse ejemplo, Indecopy con cifras claras. Mejora la alimentación y la salud también. Comemos bien, comemos a nuestras horas. Mejora lazos vecinales y familiares, hemos puesto ese término también, incluso lazos vecinales. Beneficia a los trabajadores con responsabilidades familiares, pues tienen la oportunidad de organizar mejor su tiempo de acuerdo a sus necesidades. Le hablaba de los casos de gente que tiene que velar por el cuidado de adultos mayores, ¿sí? Otra variable es una política y es una herramienta de inclusión, porque permite darle oportunidad a los trabajadores que tengan discapacidad, ¿sí? Ellos obviamente no tienen las mismas posibilidades de trasladarse a un centro de trabajo como una persona que está con todas las facilidades del caso, ¿no? Y para el empleador, estar en una empresa que obviamente te da todas esas facilidades, a la larga te genera como efecto tener retención de tu gente, fidelización y también atraes talento. Ayudas a que la gente vaya desarrollando su talento y no haga lo que normalmente se hace en el día a día, lo rutinario, ¿sí? Mejora condiciones de reclutamiento porque obviamente puedes contratar a un especialista que está de repente en España o en otro país o en otra ciudad que no necesariamente coincida con la ciudad donde desarrollas tus actividades de tu organización. Una variable que está demostrada también es que la vida del trabajador aumenta, la vida activa del trabajador. En algunas empresas se aplica el teletrabajo, por ejemplo, o se va aplicando progresivamente el teletrabajo para personas que se acercan al periodo de jubilación. Y además, las empresas se ven ya como otro tipo de empresas al tener políticas de inclusión, ¿sí? con este escenario de trabajo, y se la ve como una empresa socialmente responsable, ¿no? Además, que si ustedes tienen a cargo personal, fácil
cambiar la cultura de trabajo, romper muchos paradigmas y generar un nuevo estilo de dirección y liderazgo. Las organizaciones obviamente se hacen más flexibles, la productividad está más que demostrado que aumenta y eso obviamente va a traer mayores ingresos para la empresa. La posibilidad de accidentes de trabajo, ya sea en desplazamientos hasta la oficina, hasta tu locación de trabajo, se disminuyen drásticamente, ¿no? Y si hablamos de costos, les mencionaba ahorro en espacios, condiciones de trabajo y capacitación por la rotación de trabajadores. Hay un costo oculto cuando nos deja un trabajador y tiene que asumir un nuevo trabajador esa labor del trabajador que nos está dejando. Pues bien, ya para ir terminando, les dejo una frase que creo que nos va a llevar a la reflexión, que dice: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Y qué mejor reflexión para tratar de cumplir lo que están pidiendo nuestras autoridades: quédate en casa, mantente aislado, lávate las manos, ten el cuidado necesario al realizar tus actividades, cumple lo dispuesto por el gobierno, porque lamentablemente si no tenemos salud, lo dijo ya este filósofo, todo lo demás es nada. Háganlo o hagámoslo por nosotros y por lo que más quieren, que es la familia y los que nos rodean, ¿no? La familia, los amigos, los vecinos y todos los que estamos en esta sociedad y estamos pasando esta época difícil. Por mi parte, quiero agradecerles la participación en este webinar. Les voy a compartir en el chat el formulario para el registro de asistencia y puedan recibir su certificado de parte del Colegio de Ingenieros. Si tuvieran alguna consulta respecto a teletrabajo, a la funcionalidad o quizás respecto a la herramienta, me lo hacen saber. Les voy a dejar mi correo en el chat. Denme un segundo para compartir el link del, a ver, vamos a ver, de la inscripción para sus certificados. Denme un segundo, lo estoy mandando solo en privado. Ahí está. ¿Sí? Ese es el link para que puedan registrarse y puedan recibir sus certificados. No sé si tenemos tiempo para algunas consultas. De repente, Arturo, o ya vamos terminando. Sí, Carlitos, podemos por ahí revisar algunas consultas que te hagan en el chat. Ya, Podemos por a ver. ahí leer algunas. Ok, a ver, denme un segundo. Voy revisando que por aquí parece que nos han dejado algunas consultas. Saludos desde Bolivia, gracias. Colombia también, nuestro amigo Antonio. Gracias, Antonio, por escucharnos. Microsoft Teams, ¿necesita cuenta corporativa? No. Pueden registrarse con cualquier tipo de cuenta, Gmail, Hotmail, y también pueden registrarse con su cuenta corporativa para los que tuvieran. Diferencias relevantes con Skype. Skype es una herramienta que solo te permite hacer chat, llamadas y videollamadas, y solo con tus contactos. Y es una herramienta, lo que conocemos de uso personal, no para la colaboración, ¿no? Si bien es cierto, en una llamada o videollamada tú puedes compartir un archivo, no puedes editar ese archivo en línea. En Skype tampoco, por ejemplo, puedes grabar la llamada, no puedes dejar mensajes y otras cosas, ¿no? Esas son las principales diferencias. Y los libros, les dejo mi correo. Si desea, para quienes me están pidiendo los libros, me mandan un mensajito, yo se los facilito.
Ahí está el link del registro de asistencia. Efectivamente, el trabajo también apoya el desarrollo sostenible. Utilizamos menos los recursos no renovables y eso a la larga va a aumentar la vida de nuestro planeta, obviamente, ¿no? ¿Cómo queda la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente? ¿Es responsabilidad del empleador o el empleado? Según la ley y según lo que he podido ver, ese es uno de los grandes problemas por el cual las empresas no aplican teletrabajo como tal. La ley te pide que si tú vas a tener un teletrabajador, tu comité de seguridad y salud en el trabajo vaya al lugar donde este teletrabajador va a desarrollar sus actividades y así como tiene que asegurarse en la oficina que tenga las condiciones mínimas de seguridad para desarrollar sus actividades, tiene que asegurarse que el espacio que el teletrabajador va a utilizar en casa cumpla también esos criterios de seguridad, ¿sí? Y si hablamos por el tema de riesgos, si un teletrabajador se accidenta o le pasa algo en su locación de trabajo, de desarrollo de actividades, es responsabilidad de la empresa según la normativa. Entonces, eso está haciendo que los empleadores se resistan un poco a la implementación de este escenario de trabajo. ¿Cómo se asocia el teléfono a Microsoft Teams? Si hablamos de la aplicación, simplemente buscas en el Store, ya sea en Android o en el Google Apps, Microsoft Teams, descargas, te registras en la plataforma y ya con ese correo que te registraste, porque te pide un correo y una contraseña, ¿sí? Simplemente ingresas a la aplicación. Saludos desde Chile, gracias. Link de asistencia, nuevamente ponemos el link de asistencia, a ver, por acá me piden. Un segundo. A ver. ¿Dónde ubico el link de asistencia? Una alternativa, dice software libre, es Mattermost. Buen dato para los que utilizan software libre. Ojo, no estamos segmentados solo a una herramienta. Es la que yo personalmente conozco e implementado, pero por ahí alguien nos está mencionando Mattermost. En temas legales, en el de trabajo, se podría dar alguna sanción laboral o no lo sé, supongo que debe tener sus condiciones. Podríamos averiguar un poquito, como les decía, yo no soy experto en temas legales, les hago llegar la apreciación, les hice llegar nada más la apreciación de un especialista en estos temas. Algunos ejemplos de labores que se pueden hacer por la modalidad de teletrabajo. Yo lo dejaría a su imaginación y a evaluar el factor face to face, como se dice, actividades que tienen que estar cara a cara del usuario, sobre todo de la empresa donde desean desarrollar sus actividades, no podrían ser desarrolladas con teletrabajo. Pongo de ejemplo, más que las que podrían hacerse, las que no se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión todavía en el tema de atención médica, un poquito complicado en algunos escenarios. En algunos escenarios sí es posible eso, ¿no? Por ejemplo, la atención del personal de admisión de una clínica, difícilmente, ¿no? Tiene que estar la atención, por ejemplo, en una farmacia, el que atiende al cliente que va a comprar, difícilmente. ¿Qué actividades sí se podrían hacer? Desarrollo de software, como teletrabajo, desarrollo de un proyecto X, no sé, ustedes conocen sus organizaciones, podrían hablar con su empleador, miren, ¿saben qué? Yo creo que esta actividad lo puedo desarrollar en mi casa, puedo avanzar, nos reunimos una vez, 2 veces a la semana y podríamos ver los avances, ¿sí? Ahí está la alternativa de software libre nuevamente.
Consulta, para Microsoft Teams, cuando subes archivos se guarda en la nube del programa automáticamente o desaparece cuando el usuario lo ha eliminado. Cuando tú lo subes, se guarda, se va directamente al repositorio, Microsoft Teams utiliza la plataforma SharePoint y se guarda ahí directamente. Tendrías que eliminarlo si es que ya no quieres que esté disponible, ¿no? Tengo dificultad para registrarme. Jesús Alayo, no sé a qué se refiere. Saludos desde Honduras. Patricia Peralta, gracias. Para el envío de libros, José Ignacio, estoy tomando nota de tu correo. Les dejo nuevamente mi correo para los que desean que se les envíe los libros. De todas maneras, le voy a hacer llegar los libros al Colegio de Ingenieros para que los suba junto con la presentación. No se preocupen por eso. Es material disponible, es material libre, ¿no? Bien, creo que